Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos nuevamente al Círculo de Estudio, al capítulo 10 de la serie de Nehemías, Reconstruyendo los Muros. Nos encontramos en el capítulo titulado La oposición se endurece. La oposición se endureció cuando empezó la obra. Los enemigos de los judíos se enojaron al inicio de la obra y se burlaron de lo que estaban llevando a cabo. Recordemos que tan pronto Nehemías tuvo a bien la reconstrucción de los muros y el apoyo a los judíos, inmediatamente se topó con una oposición. No solamente una oposición directa por parte de los enemigos de los judíos, sino también en cierta manera una apatía hacia el cabo de llevar la obra. Esto a consecuencia de lo que había sucedido, recordemos, en el tiempo en el cual se intentó reconstruir también el templo y hubo una dura oposición tanto por parte del gobierno como por parte también de los enemigos directos de los judíos. Primeramente, la oposición se mostró de manera burlesca delante de la obra de Dios tan pronto y esta comenzó. Nuestro segundo punto es que el pueblo no se detuvo en la reconstrucción de los muros, y esto es muy importante. A pesar de que la oposición llegó para amenazar a quienes reconstruían, el pueblo continuó la obra y Nehemías se encomendó a la situación a Dios. A diferencia de cuando se intentó llevar a cabo la reconstrucción del templo, ahora el pueblo, a pesar de que estaba recibiendo una dura oposición, primeramente como lo vimos de manera verbal y posteriormente sería una oposición más dura, el pueblo no dejó de llevar a cabo esta obra, sino que antes bien Nehemías encomendó su situación delante de Dios para que confiando en él pudieran continuar y no dejaran la obra a medias. Nuestro tercer punto es que Jerusalén, es decir, el conjunto de las personas judías que se encontraban en Jerusalén, confía en Dios y resiste. El pueblo se encomendó al Señor y al mismo tiempo se preparó para presentar defensa de la obra. Mientras se realizaba la obra de reconstrucción, también se mantenía vigilancia. Todos esos eventos los encontramos en el capítulo 4 del libro de Nehemías, principalmente en los versículos iniciales donde se nos menciona acerca de la oposición muy dura que se recibió por parte de los enemigos de los judíos. Sin embargo, Jerusalén confió, es decir, los judíos confiaron a pesar de su situación, encomendaron la situación, y algo muy importante que tuvieron a bien hacer los judíos, que fue tener una defensa militar para que de esta manera pudieran presentar justamente una defensa delante de los enemigos de los judíos y los enemigos de la obra del Señor. Confiaron en Dios, pero asimismo tomaron su parte llevando a cabo la obra defensiva. Como una especie de paréntesis, aquí tenemos algunos de los frentes de batalla que tuvieron que enfrentar los judíos. Primeramente podemos ver que hubo conspiraciones para atacar Jerusalén y detener la obra. Hubo también defensa de día y de noche en Jerusalén, es decir, las 24 horas del día existía una defensa que estuviera lista para poder proporcionar una protección, no solamente a los muros o a la reconstrucción propiamente, sino también que pudieran otorgar una protección a las personas que se encontraban llevando a cabo esto y a las familias. Hubo también un cansancio provocado por el trabajo de la obra. Los turnos, como podemos ver, eran demasiado cansados, eran demasiado complicados, porque había un tiempo para reconstruir y un tiempo para tener vigilancia, pero los muros se construían de manera constante y la vigilancia era de igual manera constante. Hubo también una incertidumbre de seguridad por todos lados. Eso también es muy importante que lo consideremos, puesto que todos los francos donde se encontraban los judíos podían ser potencialmente atacados. Hubo asimismo un trabajo y defensa simultáneo, como ya lo mencionamos cuando había defensa de día y de noche, así como trabajo continuo. También algo muy importante que podemos notar entre los frentes de batalla es que hubo un trabajo familiar y colectivo. Colectivo de manera judía, es decir, todos y cada uno de los judíos participaban en esta obra tanto de defensa como de reconstrucción, pero también había una organización familiar, es decir, las familias se unían para de esta manera poder defenderse unos a otros. Nehemías comprendía que era muchísimo más sencillo que se presentara una defensa si esta defensa estaba justamente conformada por familias que podían trabajar, y no solamente trabajar, sino también proteger a aquellas personas que aman, es decir, a su familia, aquellas personas que pertenecen a su círculo más cercano y también al círculo inmediato que era propiamente los judíos. Nuestro punto práctico es que debemos construir y defender la obra.
Nosotros debemos aprender de la capacidad de Nehemías y del pueblo para enfrentar la oposición a la vez que se continúa la obra de reconstrucción, incluso cuando la oposición, como lo hemos visto, se endurece y la obra se dificulta. Eso es extremadamente importante porque podemos ver en la enseñanza que dio Jesucristo acerca cuando la semilla crece, pero a la par crece también los espinos y de esa manera no permiten que crezca correctamente hasta que tarde o temprano terminan ahogando el fruto que el Señor ha dado. Eso es muy importante porque no solamente se trata de que podamos construir nuestra vida espiritual, sino que también estemos listos para presentar defensa. Recordemos lo que vimos en el capítulo 7, que cuando la oposición aparece, es exactamente en el momento en el cual alguien está interesado en llevar a cabo la obra de Dios, en levantar algo para la obra de Dios, en empezar un ministerio, en llevar a cabo la reconstrucción de los muros, o en este caso, hablándolo de manera práctica, la reconstrucción de la vida de una congregación, de una persona en específico, de una familia, etcétera. Incluso esto también aplica para personas a las cuales intentamos llevar a Cristo. Recordemos lo que dijo Pablo a los Corintios en su último versículo del capítulo 15, cuando hablaba acerca de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo decía justamente que debemos de trabajar de manera constante en la obra del Señor, sabiendo que recibiremos del Señor un galardón, que hemos de recibir del Señor un premio, puesto que Cristo resucitó. Existe una verdadera razón para continuar en la obra, reconstruir y defender, aun cuando la oposición se endurezca.